Salmo capítulo 18 es un salmo de los más largos en la Biblia, no tan largo como el 119, que ya llegaremos ahí, pero es uno de los más largos en la Biblia y tiene muchas peculiaridades que vamos a estar viendo. Por ejemplo, también es de los más largos en su introducción, que si tu Biblia tiene introducciones, viene ahí el título que le pone la editorial, pero abajo viene algo, acuérdate, son canciones, y entonces tenían anotaciones de con qué instrumento tocarles o cuándo se habían escrito esas canciones y por qué. Entonces, esta tiene una introducción que dice: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico, el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Y empieza entonces dijo. Y aquí nos da un contexto y está padre porque normalmente hay muchos salmos que no tenemos contexto, que no se nos dice por qué escribió esto, no se nos dice exactamente qué estaba pasando, pero aquí en este salmo sí se nos dice especialmente porque lo escribió David. Y aparte de eso, este es un salmo que se repite en 2 de Samuel capítulo 22, cuando David ya está al final de sus días, y está insertado este salmo también en 2 de Samuel. Hay muchos que creen que David escribió este salmo realmente al final de sus días, ¿no? Como haciendo una recopilación de todo lo que Dios había hecho en él. Hay otros que creen que David lo escribió inmediatamente de que fue liberado de la mano de Saúl, cuando Saúl murió, y entonces ahí lo escribió, pero lo repite en 2 de Samuel como alabanza para el final de su vida. No sabemos bien cuándo se escribió, pero sí sabemos que David escribió este salmo por esta situación en su vida. Ahora, si hiciéramos un resumen de la vida de David, ¿sabes qué sería? Persecución, aflicción, peleas, pero también misericordia de Dios. Ese sería el resumen de David, y ahorita vamos a recordar algunas de las cosas de su vida. Y piensa eso, hasta ahora todo lo que David había vivido había sido difícil, había sido duro, pero también en todo ese tiempo de estar huyendo, ¿no? Y para recordarte, David es elegido como el verdadero rey y Saúl es desechado por Dios por su desobediencia. Y entonces David, siendo aún joven, que servía a los batallones de Saúl, empieza a ser el enemigo de Saúl, y Saúl empieza a buscar matarle. Y entonces toda su vida está luchando contra el hombre más poderoso de su nación. Y toda su vida es intervenida por este suceso. Y David pierde todo lo que tiene de un momento a otro, sin ninguna razón. Él no había hecho nada para merecer esto, él no había hecho nada para que un hombre como Saúl, que había perdido totalmente el camino, se enojara contra él. Es más, David le tocaba sus rolitas a Saúl, ¿te acuerdas? O sea, para que se calmara. O sea, David era no solamente su guerrero, sino estaba ahí y tocaba canciones para que el espíritu que atormentaba a Saúl, o sea, lo dejara en paz. Y de repente se voltea contra él, se siente amenazado por David. Ahora, él quería evitar algo que Dios ya había dicho. Pero David no quería tomar algo por sus propias fuerzas y en sus propias manos. Quería que Dios lo hiciera en su tiempo. Y por eso, por tratar de hacer las cosas bien y por un hombre que realmente había perdido totalmente el camino, David tiene que sufrir 20 años huyendo de este hombre, el hombre más poderoso de su nación. Y por muchos momentos estuvo a punto de cazarlo. O sea, huyó como una bestia, huye de su depredador, como un animal, huye de su depredador. Y por momentos estuvo así, casi por tomarlo. ¿Te acuerdas de este pasaje donde iban en una colina y uno iba de un lado y otro iba de otro y parecía que ya lo iba a agarrar y simplemente no sucedió? Pero entonces este salmo tiene eso en mente, todo lo que David ha pasado con sus enemigos, pero ve en la introducción, pone sus enemigos y de mano de Saúl. David nunca consideró a Saúl como un enemigo. Saúl sí consideró a David como un enemigo.
y le puso precio a su cabeza y fue tras él, pero David dijo, nunca, nunca esté en mí tocar a mi Señor. Yo no quiero hacerle daño. Y cuando tuvo la oportunidad, ¿te acuerdas? Saúl va al baño, como hasta los reyes van al baño, y entonces estaba así en una cueva y David corta un pedazo de tela de sus ropas para decirle, mira, tuve la oportunidad de hacerte daño y no lo hice, dejemos esto ya. Y Saúl al ver eso parece ser que se calma, pero mentira, sigue. Y David ha pasado por todo eso, pero en medio de todo eso, de toda esa aflicción que ha durado por 20 años, David también ha podido conocer a Dios de una manera única, de una manera muy especial. Entonces, cada palabra que vamos a ver aquí no son simples palabras, no son simples expresiones aprendidas, sino realmente David ha experimentado a Dios de esta manera. Y hay mucho que aprender y hay mucho que recordar y hay mucho que reenfocar en nuestra relación con Dios en este salmo. Entonces, por fin David está en paz, posiblemente está antes de morir y no puede hacer más que mirar atrás y ser agradecido con lo que Dios ha hecho. Pero mira lo que dice capítulo 18, versículo 1. Dice, te amo, oh Jehová. Y hay muy pocos salmos que ocupan esta frase, te amo. Y creo que decir a Dios esto involucra mucha sinceridad y mucha valentía. Porque si revisamos bien dentro de nuestro corazón, no amamos a Dios como quisiéramos o como deberíamos. Pero de la manera más tierna, David entiende eso, que aunque imperfectamente, que aunque como puede amar un ser humano a Dios, él realmente eso, está emocionado, está conmovido, es una decisión de amar a Dios, pero también él siente eso, o sea, amo a Dios. Dice, te amo, oh Jehová. Y empieza a decirle varias formas en que ha visto a Dios. Dice, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y si cualquier otra persona dice esto, o alguien que no conoce su contexto dice esto, igual entiendes lo que quiere decir estas palabras, pero si realmente conoces el contexto de quién era David y por qué está escribiendo esto, entonces podemos profundizar en eso. Dios ha sido todas estas cosas para David. Él ha sido su fortaleza. Y tiene esta idea militar de cuando estás en una fortaleza y estás en guerra, y entonces ahí te sientes seguro. No solo eso, sino dice, eres mi roca. Y una roca no solamente sirve para ser salvo cuando vienen inundaciones, sino una roca te mantiene firme. Y entonces no se va a mover fácil si estás parado sobre la roca. No solo eso, sino eres castillo mío, igual lugar donde estás seguro, y mi libertador. No solo eso, sino dice, mi Dios, Dios mío. O sea, mi único Dios, Dios verdadero, Dios mío. Fortaleza mía, o sea, mi fuerza. En Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y todas estas cosas David no solamente las dice de dientes para afuera. Dios ha sido eso para él. Él lo ha visto durante esos 20 años huyendo, ha conocido a Dios como su fortaleza, como su roca, como su libertador, como su escudo, como su salvación, como su alto refugio. ¿Quién es Dios para ti realmente? ¿O qué es Dios para ti? Porque David ahora puede amar a Dios porque ha experimentado el amor de Dios en su vida, conociéndolo de esta manera. Una cosa es que Dios sea todas estas cosas o pueda hacer todas estas cosas en la vida del hombre. Y otra cosa es que eso sea personalmente para ti.
que lo hayas experimentado a Dios siendo tu fortaleza, a Dios siendo tu roca, tu castillo, tu libertador, tu escudo, tu refugio. Y Dios quiere hacer esto en tu vida hoy. Y puedes correr a Él y recibir ese amor y amarle de regreso, por quién es Él para ti. David entiende que todo en su vida tiene que ver con las misericordias de Dios, con cómo Dios se ha mostrado. Y entonces David entiende que hay razones por las cuales hoy venir a Él, porque Él ha sido bueno, por lo que ha sido para David. Y sí, cuando venimos a Dios y nos reunimos en la iglesia, la mayoría sí venimos arañando la reunión, o sea, necesitados de Dios. Pero también deberíamos venir agradecidos con Él. Pensando esto, si Dios ya no hiciera ningún milagro más en nuestra vida, aún así Él es digno de ser alabado, porque Él ya hizo cosas entre nosotros. Porque Él ya se ha mostrado para con nosotros. Si Él es esto para mí, si Él es mi roca, si Él es mi castillo, si Él es mi libertador, entonces yo voy a estar cerca de Él siempre. Y es lo que David había experimentado, y así empieza este salmo, que es un salmo de acción de gracias. Es la canción de alguien que ha sido salvo, y debería ser nuestra canción por siempre. Y pasa esto, que de repente nos encontramos en nuestra vida cristiana con falta de gozo y con falta de gratitud, porque hemos olvidado quién ha sido Dios para nosotros. Versículo 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ahora David había experimentado todas estas cosas. Sí, 20 años sufriendo. Sí, 20 años siendo correteado, siendo cazado como un animal, pero 20 años experimentando a Dios en su vida. Y a veces las aflicciones hacen eso. Nadie las quiere. Nadie quiere pasar por aflicciones, nadie quiere sufrir, pero qué necesarias son para el hombre las aflicciones para que conozcamos a Dios. Y David es experto en eso. Versículo 4. Y va a contar un poco de lo que él pasó en su vida. Versículo 4 dice, me rodearon ligaduras de muerte. Así se sintió, o sea, por momentos parecía que estaba totalmente rodeado y que su vida pendía de un hilo. Dice, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ve, David es totalmente real, de acuerdo a las aflicciones. Él no se siente valiente. O sea, él experimentó miedo por las cosas que estaban pasando. Es más, muchas veces vino delante de Dios y dijo, ya, o sea, ya que tome mi vida y que esto se acabe. Muchas veces tuvo temor, muchas veces tuvo miedo de lo que estaba pasando. Versículo 5. Dijo, ligaduras del Seol me rodearon. O sea, es como ya estás cerca de la muerte. Dice, me tendieron lazos de muerte. David pasó por todas estas cosas, desesperación, angustia, temor, dificultad. ¿Qué estás pasando hoy en tu vida? Que puedas identificarte con Él. Es decir, así me siento, o sea, me siento así, con el agua hasta el cuello, con la guillotina sobre mi cabeza, con temor. Un hombre que perdió todo, ¿ve? O sea, él no pudo convivir con su familia, él no pudo tener una juventud normal. Fue un fugitivo, 20 años de su vida, sin posesiones, sin nada. ¿Y a dónde lo llevó eso? Versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová.
y clamé a Dios. David tuvo que aprender, y como tú y yo tenemos que aprender en nuestro caminar con Dios, que Dios no es uno más de nuestros recursos o el último de ellos, sino el único, el primero. Y de repente hemos perdido a Dios como el único recurso. Porque creemos que hay cosas de las que nosotros podemos encargarnos. Y no necesitamos a Dios para eso. Pero realmente tú y yo necesitamos a Dios para toda nuestra vida. Necesitamos no necesariamente estar en la peor situación de nuestra vida para venir y clamar a Él. ¿Cuándo fue la última vez que se descompuso algo en tu casa y lo primero que hiciste fue orar a Dios? Antes de llamar al técnico, eso está bien. Ahora dices, eso es muy religioso, Dani. O sea, si hay técnicos, ¿para qué voy a orar a Dios? Sí, pero en esta confianza Dios podría no hacer nada. Pero ¿cuándo fue la última vez que pasó algo y tu primer recurso fue Dios? Ahora que han estado las lluvias y todo esto de los apagones, varios días estuvimos sufriendo con la luz, no por muchas horas, pero sí hubo una ocasión que 3 de la mañana se fue la luz. Y yo soy muy caluroso, se fue el clima, y tuve que salirme a la sala, abrir las ventanas y que soplara el aire que había de lluvia. Y toda la semana ya traía atorado a CFE. O sea, porque se iba, no hice plantón ni nada, no aparecí en ninguna plantón. Pero eso, enojado con CFE. ¿Y por qué no hace, y por qué pasa esto? Pero ya ese día, 3 de la mañana, o sea, ¿a quién le llamas a las 3 de la mañana de CFE? Si de por sí en horas de oficina no contestan. Y ya fue como, Señor, pues tú sabes. Y entonces me acomodé en mi sofá y dormí lo que pude. Y como a las 8 de la mañana, me parece, pum, regresó. Y ve cómo normalmente, cuando pasa algo en nuestra vida, Dios no es nuestro primer recurso, sino que tratamos de ver cómo podemos solucionarlo nosotros. Sino tratamos de ver qué tenemos a la mano para hacerlo. Pero David tuvo que aprender y Dios lo llevó a donde ya no tenía nada alrededor. Estaba solo y su vida pendía de un hilo para enseñarle, yo voy a ser tu único recurso, David. Y es algo que tú y yo debemos aprender y no hasta que Dios nos lleve a eso, sino de una vez empezar y decir, sí, Señor. En mi angustia, cuando temía, lo primero que hice, ¿sabes qué? Fue invoqué a ti, clamé a ti, Señor. Versículo 6 dice, y en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. O sea, Dios ha prometido esto, que Él nos oye. Que no son simples palabras al viento, que tu oración no se queda atorada en el techo, sino que Dios ha prometido escucharnos para hacer algo con eso. Dice, y oyó mi voz desde su templo. Por supuesto que no está hablando del templo de Salomón, porque Salomón ni siquiera era rey en este tiempo, sino David ya tenía esta idea de que arriba debía haber eso, un templo, un lugar donde Dios habitara. Dice, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y muchas veces no vemos a Dios obrar porque no venimos a Él, porque no dependemos de Él, porque Dios realmente no es nuestro refugio. Pero si yo no le pido que Él lo sea, entonces ¿cómo conoceré a Dios como mi refugio?
Si quieres ver a Dios obrar en tu vida, clama a Él. Depende de Él. Y vamos a ver que Dios se presenta en cada situación en la que acudimos a Él de alguna u otra manera. Y los siguientes versículos acuérdate, son canciones y es poesía hebrea pura. Y es como David vio a Dios moverse en medio de eso. Mira lo que dice el versículo 7. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Y David está describiendo de manera poética cómo Dios obró en su vida en todos estos años. Cuando él fue perseguido y cuando sentía temor y cuando sentía que su muerte estaba cerca, simplemente de manera poética describe la obra que de manera natural Dios obró. Y de manera también sobrenatural Dios obró. Y a veces solo tienes que poner un poco de atención en tu vida para ver alrededor cómo Dios está obrando. Y a veces también pasa que estás pasando por la situación y sucede y Dios da la respuesta y Dios da la salida y Dios te ayuda y no ves claramente, pero cuando pasan los años ves a retrospectiva y dices, ok, ahora entiendo más lo que Dios hizo. A veces en la naturaleza, en lo cotidiano, pero también en lo sobrenatural Dios está obrando a nuestro favor. Y podemos tener esta certeza de que Él nos escucha y va a obrar a nuestro favor. Tú puedes ver la intervención personal, porque lo que está narrando no es, ni siquiera dice Dios envió a alguien, no, Dios mismo vino y me ayudó. Porque ve la intervención personal de Dios en cada situación. Y Dios es así, es un Dios personal. Dios en cada situación personalmente está escuchando tu oración y está atendiendo. Y ahí puedes verle y conocerle, y ahí puedes ver su poder. Y él tiene esta idea como lo que está narrando David, como un rey que lucha por la liberación de su pueblo. Así vio a Dios obrando. David nos narra a un Dios poderoso, a un Dios cercano. Ahora, él no vio esto exactamente. O sea, no es como que realmente vio a Dios sentado en un querubín volando, viniendo hacia él. Sino es de una manera poética cómo vio la intervención de Dios obrar en medio de su situación, cómo Dios movió cielo y tierra para liberarle. Este era el Dios de David, quien actuaba así. O sea, David no tenía duda que Dios había hecho estas cosas y que Dios había movido cielo y tierra para obrar y para salvarle. Este es su Dios y él sabía que Dios actuaba de esta manera, que Dios era poderoso para hacer estas cosas. ¿Cuál es tu visión de Dios para ti hoy en día? ¿Crees que Dios pueda seguir obrando así? ¿Lo has visto en tu vida? David ha visto la mano poderosa de Dios en cada situación y cómo Dios ha hecho milagros en su vida.
Versículo 16. Dice, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y David entiende esto, o sea, cómo la mano poderosa de Dios intervino en su vida y es la que lo sacó de las profundidades y lo puso en un lugar seguro. Y a David no se le olvida eso. No se le olvida que es Dios quien le ha librado. No se te olvide que es Dios quien metió su mano hasta el fondo, en las profundas aguas, y te sacó y te puso ahora donde estás. Y a veces pasa que hay gente se convierte y viene a Dios y vienen todo un montón de problemas a su vida y viene este pensamiento, estaba yo mejor antes. No estábamos mejor antes. O sea, en las profundas aguas y Dios nos tomó y nos sacó. ¿De qué nos ha librado y de qué nos librará Dios? Dios nos ha librado del pecado, Dios nos ha librado del castigo eterno, Dios nos ha librado de una vida separados de Él y Él nos seguirá librando de nuestros enemigos. Ahora, muy importante esto, la Biblia enseña que que nuestros enemigos no son carnales, sino espirituales. Y hay 3 cosas claras que la Biblia enseña acerca de nuestros enemigos. Porque entonces si estás, ok, Dios va a destruir a mis enemigos, ¿en quién estás pensando? Toda la Biblia enseña esto, que hay 3 enemigos bien reconocidos, que es nuestra carne, que es el enemigo que convive con nosotros todo el tiempo, que no quiere hacer y no quiere sujetarse a Dios. El mundo, que es este sistema de valores que nos está empujando a hacer lo que ellos quieren y no lo que Dios quiere. Y el diablo, que está buscando la ocasión para hacernos tropezar, aunque él no puede meternos el pie, sino simplemente invitarnos a hacerlo. Y Dios ha prometido eso, librarnos de esto. Y Él, como lo ha hecho anteriormente, lo seguirá haciendo. Y David entiende, Él es el que me ha librado. Versículo 19 dice, me sacó al lugar espacioso, me libró. O sea, Él es mi libertador, porque se agradó de mí. Y esta frase, se agradó de mí, puedes entenderla de 2 maneras. Primero, como gracia, como hemos sido escogidos por Dios, por gracia. Y entonces Él nos ha tomado y no nos preguntó, pero aquí estamos. Y le agradó en su gracia escogernos, sin ninguna razón. Pero otra manera de la que podría tomarse es que se agradó de cómo estaba siendo yo. Se agradó de cómo estaba viviendo mi vida. Y Dios actuó por eso. Ahora, eso es muy importante para lo que sigue, porque algunos podrían tomarlo, lo que sigue, y pensar, ok, entonces de acuerdo a cómo yo vivo es como Dios me trata. Entonces puedo hacer algo yo para agradar más a Dios, para que Dios me ame más. Pero vamos a entrar a esto entendiendo que si hay una vida que agrada a Dios, si hay una manera de vivir que agrada a Dios. Porque versículo 20 dice, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y David no está siendo pretencioso, ni está siendo presumido, ni está siendo orgulloso, ni está dependiendo de su justicia para su salvación, porque David no estaba ni cerca de ser perfecto. Pero David entiende esto, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios, pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad.
por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Y a qué se está refiriendo eso? Que David en este tiempo que estuvo huyendo, y en un resumen general en su vida, él trató y vivió una vida tratando de agradar a Dios. Piensa esto, él tuvo la oportunidad de hacer mal cuando le hacían mal, lo que te platicaba con Saúl, cuando lo tuvo a su merced y decidió no tomó el trono a la fuerza. Y David podría decir, mis manos están limpias de haber pecado contra Saúl. Y en medio de todo este sufrimiento me he mantenido íntegro. David era eso, una persona íntegra delante de Dios. No era una persona que jugaba con Dios. No era una persona que vacilaba, que un día sí y un día no. Era una persona que guardaba la palabra de Dios, que andaba en sus caminos. Y tienes que saber esto, aunque por supuesto sabemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, Dios jamás promete una vida de victoria a alguien que no está dispuesto a andar en sus caminos. O sea, Dios no te promete eso. Dios no te promete nada. Mira, tú nada más ven y ya no hagas nada por seguir bien el camino y ya vas a estar victorioso en toda tu vida. No. La vida cristiana es eso, ir rindiendo nuestra vida delante de Él e ir de victoria en victoria. Pero hay que hacer algo, no para ser salvos, sino para que nuestra vida vaya de victoria en victoria. Ahí te va otra vez. Dios jamás promete una vida de victoria a alguien que no está dispuesto a andar en sus caminos. Y la fe de David se mira así, en cómo camina con Dios, en cómo obedezco a Dios. Porque si yo digo que tengo fe en Dios, pero no ando en sus caminos y no soy sincero con Él, entonces mi fe no es realmente verdadera. Delante de Dios, David se sabía un pecador humilde. Pero delante de sus enemigos y quienes le calumniaban, él tenía las manos limpias y está diciendo esto. No le está diciendo a los demás, no le está diciendo a Dios, Dios, aquí está mi justicia, haz algo con eso. Le está diciendo a los demás, yo me he mantenido limpio, no he pecado en esto y Dios me ha premiado por eso. Dios me ha dado la victoria en mi vida por eso. Ahora, David supo ser más fiel en la aflicción que en la prosperidad. Cuando él dejó de tener cuidado en esto, así tal y como lo dice. Y dice hasta esta frase en el versículo 23, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Es eso, guardándonos del pecado como centinelas en nuestra vida, como estar cuidando constantemente eso, no pecar delante de Dios, como tomárnoslo en serio. Y Dios no pide perfección, Dios pide integridad. Y es eso, estar en una guardia constante. Cuando David dejó de tener cuidado en hacer lo correcto fue cuando manchó sus manos. Y te acuerdas la historia, David en tiempo de guerra, siendo él un guerrero, ya habían pasado esos 20 años de sufrimiento, ya David estaba en el trono, ya Dios había hecho maravillas, su vida, en vez de estar en la guerra, estaba en su palacio paseando. Cuando vio a esta mujer y la codició y la tomó a la fuerza y toda la desgracia que vino después. Ahora, siempre somos muy severos cuando vemos el pecado de alguien más, pero eso, ¿qué pasaría? O sea, el pecado de David está ahí evidente y todos podemos venir y ver. ¿Qué pasaría si se escribiera nuestra historia? Igual le habría todo un libro de los pecados que hemos cometido. Benjamin Franklin decía esto: muchos príncipes
pecan como David, pero pocos se arrepienten como él. Y aunque David pudo haber escrito esto antes de pecar con Betsabé, también era una verdad al final de su vida. Porque sí, está esa mancha y todos podemos venir y verla. Pero al final de su vida él se arrepintió verdaderamente. Y Dios cubrió sus pecados y ese es su sin mancha. Versículo 20. Versículo 24. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. David entendía esta verdad. Dios trata con el hombre como el hombre trata con los demás. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Y David entendía eso, o sea, Dios no me ama más por obedecerle o por ser íntegro. Él ya me amó, pero sí está dispuesto a ser misericordioso con el que hace misericordia. Versículo 26. Limpio te mostrarás con el limpio, y severo serás para con el perverso. Esto ejemplifica perfectamente la historia de David y Saúl. Misericordioso con el misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Y tienes la historia de Saúl como muere con una lanza atravesada, en vergüenza total. Versículo 27. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los ojos altivos. Y nos dice estas verdades acerca de Dios. Este es Dios, quien da gracia a los humildes, pero a los altivos mira de lejos. Ahora, si este es Dios, si eso es lo que Dios ha hecho en su vida, entonces David puede tener confianza para lo que sigue. David puede tener confianza para el futuro. Si Dios ya ha hecho estas cosas, tú y yo podemos tener confianza para lo que viene. ¿Cuánto tiempo perdemos angustiándonos, preocupándonos por lo que todavía no ha pasado? Como si Dios no fuera a estar ahí en lo que viene, cuando Dios ya ha estado con nosotros en el pasado. Cuando ya le hemos conocido como nuestra fortaleza, como nuestra roca, como nuestro castillo, como nuestro libertador, como nuestro escudo. Y hasta, nos atormentamos a nosotros mismos por algo que todavía no sucede, como si Dios no fuera a estar en el futuro. Pero David, entendiendo todas estas cosas, conociendo a Dios de una manera personal, entendiendo cómo es su carácter, puede ver el futuro con confianza. Versículo 28. Dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Una vez más, David está entendiendo, ya Dios ha sido fiel en el pasado, nada ha cambiado, Dios no ha cambiado. Puedo caminar hacia el futuro sabiendo que solo si sigo teniendo a Dios como mi refugio, puedo atravesar cualquier situación en victoria. Y para el cristiano es eso. Si vivo, para Cristo vivo. Si muero, para Él lo hago. Para mí el vivir es Cristo, para el morir es ganancia. No hay pérdida. Porque Él alumbrará el camino. Y dice esto en el versículo 30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Puedo confiar en su camino, Él es perfecto, su camino es perfecto. Y dice, y acrisolada la palabra de Jehová, acrisolado es pasar por fuego o algo.
David sabe esto, la palabra de Dios en mi vida ha sido pasada por el fuego, ha sido probada y ha sido hallada como verdadera. Algunos deberían atreverse a eso, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y ver cómo ella es verdadera. Dice, si la palabra de Dios ya ha sido pasada por fuego en mi vida y es verdad, entonces puedo confiar en ella para el futuro. Dice, escudo es a todos los que en él esperan. Entonces, perfecto es Él, perfecta y pura es su palabra. Puedo descansar en eso, puedo estar seguro en eso. Y David va con fe y confianza hacia el futuro. Y ve, con fe y confianza se enfrentan mejor las batallas futuras que con temor y con angustia. ¿Y qué pasará? ¿Y qué será de mí? ¿Y qué pasa si esto no sale? Recordar el pasado nos hace estar bien en el presente. Recordar a Dios en el pasado nos hace estar bien en el presente y estar listos para el futuro. Recordar la misericordia de Dios pasada nos hace estar bien en el presente y estar listos para lo que viene. La vida de un hombre con fe es una vida en victoria. Y David entiende eso y por eso escribe esto. Versículo 31 dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Y estas preguntas por supuesto tienen respuesta. Nadie es Dios sino solo Jehová y no hay roca fuera de nuestro Dios. Entonces en Él estoy seguro. Él es único, Él es verdadero, Él es digno de mi confianza. Versículo 32. Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas ágiles y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entensar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. David entiende que todo lo que ha pasado en su vida, todo lo bueno y cómo Dios le ha librado y cómo Dios le ha dado la victoria, todo se lo debe a Dios. Todo lo que está narrando aquí es porque Dios ha hecho. Dios es quien me ciñe de poder. Él es quien hace perfecto mi camino. Él me hace ágil para hacer lo que tenía que hacer. David era un guerrero. Él me hace estar firme. Él me hace diestro para hacer lo que tengo que hacer, lo que Él me ha pedido. ¿En verdad creemos esto en nuestra vida? ¿O hay algo que aún no pensemos que no tiene que ver con Dios, sino con mi capacidad? Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Y David no pretende colgarse ninguna medalla a él. O sea, él ha caminado con Dios, él sabe, si estoy aquí es por Dios. Dios me ha dado la agilidad para hacer eso, Dios me ha dado la mentalidad para hacer esto, Dios me ha dado el plan para hacer esto. Si estoy aquí es por Dios. Y los grandes hombres de Dios saben que aunque la gente los vea grandes, no son más que unos pobres, necesitados, débiles, que encontraron en Dios su fortaleza. Cuando lleguemos al cielo y que querramos conocer a todos estos grandes hombres de fe y que está bien admirar y que está bien imitar, seguramente parte de su conversación será esto. Mira, yo solamente era un pobre, necesitado, afligido, que hice de Dios mi fortaleza. Podemos decir, como David, con certeza, toda habilidad, toda gracia que tengo, toda fuerza, todo talento ha sido realmente solo por la mano de Dios y por su bondad. No hay lugar para el orgullo para alguien que se sabe perdido sin Dios. No hay lugar.
Y es que me dieron este ascenso en el trabajo. Y sí, gracias a Dios, pero la verdad es que soy una eminencia, o sea, me lo debían desde hace tiempo. O realmente así, o sea, hay mejores que yo. Y todo ha sido por su gracia. Es algo que debemos recordar constantemente, que cada negocio que sale bien, que cada cosa que sale bien en nuestra vida, en cada reconocimiento, en cada logro, en cada acierto, en cada victoria, todo es por Él y para Él. David ha entendido eso en su vida. Versículo 36 sigue diciendo, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies, y mis pies no han resbalado. Seguí a mis enemigos, los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Y eso, acuérdate, los enemigos que hoy tenemos no son carnales, sino son. Entonces, pensando en estas cosas, pensando en que nuestros enemigos es la carne, el mundo, el diablo, entonces podemos leer esto con esta idea. Desde el versículo 37. Dice, perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho de mis enemigos, que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quienes salvase, aún a Jehová, pero no los oyó, y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Una vida en victoria sobre el pecado, victoria sobre este mundo. Versículo 43. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Y David está pensando en cuando estuvo en el tiempo con estos filisteos y se volvió hasta su líder. Y luego tuvo gente exiliada a cargo de él que eran de pueblos gentiles y se volvió su líder. O sea, ¿cómo Dios le dio eso? Ahora esto también se cumple en Jesús. Cómo los gentiles y tú y yo, siendo extraños, ahora somos su pueblo. Pero dice, ¿para qué? Dice, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Y David va a terminar este salmo con la alabanza de un corazón agradecido. Dice, viva Jehová y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Y es eso, nada más hay que hacer hoy un corte de caja en tu vida y ver que hay muchas razones para alabar a Dios. Él ha hecho grandes cosas entre nosotros. No importa si hoy estás volando bajo en tu vida, Dios es digno de ser alabado. Él ya ha hecho cosas antes y Él va a seguir haciendo cosas en nosotros. No importa si hoy no sabes cómo salir de donde estás, Dios es digno de ser alabado. Hay razones para estar agradecidos con Él. No importa en qué situación estés, si hoy nada más rebobinas un poco, vas a ver su fidelidad detrás y su amor. Y entonces puedes tener un corazón agradecido hoy. Versículo 49, por tanto,
Y ya es el final, dice, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. O sea, ¿qué otra cosa podría hacer con eso? ¿Qué otra cosa podría hacer con todo lo que Dios ha hecho en mi vida? Sino alabarle, sino contarle a todo el mundo quién es Él. Porque un corazón agradecido no solo sabe cantar y con bonitas palabras decir, sino un corazón agradecido alaba a Dios, confiando en Él, caminando con Él, siendo íntegro, viviendo para Él y anunciándole. Versículo 50, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Y este es un versículo profético que Pablo usa en Romanos capítulo 15, del 8 al 12, y lo puedes anotar para checarlo en tu casa, donde era una profecía, en Romanos 15, del 8 al 12. Donde habla acerca de que estaba profetizado de que Dios iba a ir por los gentiles y hablando también de la descendencia eterna de David. Salmo 18 también describe perfectamente la obra de Cristo, que David, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando más allá de lo que puede ver incluso. Ligaduras de muerte, el sacrificio de Jesús, estruendo, resurrección y salvación, su exaltación y victoria, su reino eterno, la salvación de los gentiles y la alabanza de ellos al Dios Salvador. Increíble, ¿no? Oramos. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este salmo, que es largo, uno de los más largos, pero increíble, y donde podemos ver que la canción de un hombre que ha caminado contigo y que te ha conocido como su roca, como su refugio, como su libertador. Queremos que seas esto para nosotros, Señor. Queremos conocerte de manera personal, no solamente conocer que eso eres para alguien más, sino conocerte de manera personal, que seas tú nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro libertador. Que podamos vivir así, que recordemos las cosas que tú has hecho en el pasado y cómo te hemos visto. Y eso nos dé confianza para el futuro, sabiendo que tú también vas a estar ahí. Y que entonces, si has hecho estas cosas, podamos mantenernos íntegros delante de ti para vivir una vida en victoria, caminando contigo, con las manos limpias, no tratando de esconder nada, no vacilando, sino viviendo para ti, Señor. Que nos ayudes a ser fiel en medio de la aflicción, pero también cuando estemos arriba, Señor, a mantenernos fieles a ti. Hoy te alabamos por lo que tú has hecho antes con nosotros, porque nos has salvado y porque nos has restaurado y porque hoy estamos aquí, Señor. Y queremos anunciar al mundo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias, Jesús. Amén.